Hola, mi nombre es Macarena Concha y hoy les quiero hablar sobre los movimientos literarios existentes entre las corrientes del neoclasicismo y el vanguardismo. Comencemos. Como pueden apreciar en esta línea de tiempo, nos encontramos con 8 movimientos literarios que surgieron entre los siglos XVIII y XX, los cuales fueron el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el naturalismo, el modernismo, la generación del 98, la generación del 14 o novecentismo y por último el vanguardismo. Así que iremos corriente por corriente explicando sus principales características y precursores. El neoclasicismo fue un movimiento artístico, intelectual y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Este se originó en Francia y luego se extendió por toda Europa y América gracias a la expansión de la Ilustración, que fue un movimiento filosófico que buscaba disipar la ignorancia de la humanidad mediante el uso del conocimiento y el raciocinio. Las principales características de este movimiento son: rechaza los valores estéticos del barroco y el rococó debido a su excesivo decorativismo, la falta de severidad, la grandilocuencia y su apego a la Iglesia católica. Sus obras eran serias, con moderado énfasis en las emociones y creadas desde la simplicidad de la técnica, ya que este era un arte basado en la razón y el progreso. Poseía un carácter didáctico y moralizador, con el fin de contribuir a la sociedad a través de la razón, lo moral, lo culto y lo progresista, logrando superar así la ignorancia, la intolerancia y el dogmatismo. Sus valores y temas predominantes se basaban en la libertad, la idea de la patria, el heroísmo, el honor, la pasión, el deber como ciudadano y el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio. Su principal inspiración es la antigüedad clásica, pero le confiere un nuevo sentido que va destinado al oculto y al modelo ético universal y racional. Es por esto que resurge el interés por el equilibrio, la proporción y la simetría, que eran valores propios del periodo clásico. También tenían un pensamiento universalista, que buscaba incluir todas las civilizaciones para conformar un Estado nacional laico y republicano que acogiera a todos por igual. Y finalmente, en lo literario, surge el ensayo, con el fin de divulgar ideas basadas en la razón. También surge la enciclopedia, que es un género que difunde el conocimiento humano, y también surge la fábula, que tiene como fin dejar una enseñanza y o moraleja. Sus autores más importantes son: en cuanto al teatro, nos encontramos al francés Jean Racine con su obra Andrómaca y al español Leandro Fernández de Moratín con su obra El sí de las niñas. En cuanto a la prosa, nos encontramos al francés Voltaire con su obra Cándido y al británico Daniel Defoe con su obra Robinson Crusoe. Y en cuanto a la lírica, nos encontramos al español José Cadalso con su obra Ocios de mi juventud y al español Tomás Iriarte con su obra Fábulas literarias. El romanticismo fue un movimiento artístico, cultural y literario que surgió a finales del siglo XVIII y abarcó hasta mediados del siglo XIX. Este se originó en Inglaterra y Alemania y luego se extendió por toda Europa y América gracias al hecho histórico de la Revolución Francesa, que ocurrió entre 1789 y 1799. Las principales características de este movimiento son: surgió para contraponer el racionalismo neoclásico, ya que consideraba que la razón no era suficiente para vivir en la profunda crisis social e ideológica vivida en Europa. Enfatiza la subjetividad, las emociones, la exaltación de la libertad del individuo y la capacidad intuitiva. Consideraba la naturaleza como una metáfora del mundo interior del individuo, asociándola así con los estados de ánimo y reconociendo su majestuosidad, belleza, fuerza y misterio. También se caracteriza por su actitud nacionalista y la búsqueda de la identidad de un individuo en una comunidad política, dando énfasis así a la herencia y al sentido de pertenencia. También exaltaba la expresión del yo como reconocimiento de la identidad individual y considera al sujeto como único y diferente que forma parte de un colectivo que goza del mismo reconocimiento.
Sostiene que un genio romántico se destaca por su imaginación, creatividad y vida incomprendida, a diferencia del genio renacentista. Y por último, posee un carácter onírico, ya que los autores exponen sus situaciones y emociones en cuanto a sus sueños, pesadillas y o fantasías. Se desliga de la realidad para caracterizarse como un individuo imaginativo y creativo. Sus autores más importantes son: en cuanto al teatro, nos encontramos al francés Víctor Hugo con su obra Cromwell y al español José Zorrilla con su obra Don Juan Tenorio. En cuanto a la prosa, nos encontramos a la británica Mary Shelley con su obra Frankenstein y al estadounidense Edgar Allan Poe con su obra El gato negro. Y en cuanto a la lírica, nos encontramos al británico Lord Byron con su obra Don Juan y al español José de Espronceda con su obra El estudiante de Salamanca. El realismo fue un movimiento artístico y literario que surgió en la segunda mitad del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX. Este se originó en Francia y luego se extendió en varios países de Europa y algunos de Asia. Esto tras la revolución burguesa, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletariado. Las principales características de este movimiento son: busca representar la vida real bajo la premisa de que ningún acontecimiento es demasiado insignificante y a través de una mímesis perfecta entre la obra y la realidad. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad, por lo que su narración es apegada a lo detallista y a las descripciones abundantes de los personajes y escenarios de la obra. Se opone tajantemente al romanticismo debido a su exaltación por lo sentimental, lo trascendental y su exotismo. Este busca exaltar la realidad individual y social burguesa del marco histórico presente. El tipo de lenguaje que se utiliza abarca desde los diferentes matices del registro y habla, ya que expresa las diversas capas de la sociedad y las características propias de cada clase social. Sin embargo, en ámbitos académicos, este mantiene la formalidad. Y finalmente, se opone a la literatura fantástica, debido a que son creyentes de lo verosímil y buscan transmitir ideas tradicionales o progresistas, por lo que utilizan el género de la novela de tesis. Sus autores más importantes son: en cuanto al teatro, nos encontramos a los rusos León Tolstoy y Anton Chejov, con sus obras El poder de las tinieblas y La gaviota, respectivamente. En cuanto a la prosa, nos encontramos al francés Stendhal con su obra Rojo y Negro y al ruso Fyodor Dostoyevsky con su obra Crimen y Castigo. Y en cuanto a la lírica, nos encontramos al español Gaspar Núñez de Arce con su obra Gritos del combate. El naturalismo fue un movimiento literario, artístico y filosófico que surgió a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Este se originó en Francia como derivación del realismo y años después se expandió por Europa y América, gracias a Émile Zola, ya que es el máximo exponente y teórico de dicho movimiento y lo definió como una nueva forma de concebir al hombre y su comportamiento. Las principales características de este movimiento son: consideran que la naturaleza es el origen y la representación del todo, ya que establecen que todos los seres vivos y acontecimientos son generados por ella. Poseen un pensamiento determinista, por lo que afirman que todos los hechos y acciones humanas están prefijadas por una diversidad de circunstancias e incluso por la herencia biológica. Si bien poseen características similares al realismo, ellos dan un paso más allá y tratan de retratar las calamidades de los individuos con sus detalles más mínimos, por lo que presenta desde los hechos más apacibles hasta los más despiadados. También se enfoca en las clases sociales más desfavorecidas, para así reflejar y explicar el origen de los problemas materialistas, sociales y o culturales. Y critica la tiranía y las diferencias sociales, y además poseen un lenguaje ausente del lirismo, porque así tratan de exponer lo mejor posible las conductas humanas y la jerga popular. Sus autores más importantes son: en cuanto al teatro, nos encontramos al francés Émile Zola con su obra Thérèse Raquin y al sueco August Strindberg con su obra La señorita Juliet. En cuanto a la prosa, nos encontramos al francés Gustave Flaubert con su obra Madame Bovary y al ruso Máximo Gorki con su obra La madre.
Y en cuanto a la lírica, nos encontramos nuevamente al francés Émile Zola con su obra Mesidor. El modernismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Este se originó en América Hispánica y luego se expandió por España y por diversos países europeos. Este nace con el fin de renovar la situación social y política y cambiar las miradas de las tendencias artísticas y literarias del momento, que eran las realistas y naturalistas. Las principales características de este movimiento son: rechaza la realidad cotidiana, por lo que iría en contra del realismo. Consideran que el autor puede ir en el tiempo y espacio e ir a lugares exóticos y lejanos. Posee un carácter rebelde frente a la vulgaridad y el mal gusto de la burguesía. Se basa en temas como el erotismo, lo exótico, el escapismo, la belleza y el amor. Revoluciona la escritura a través de la modificación del lenguaje, el léxico y la selección de palabras que no son adecuadas para el ámbito lírico. También entran hablas como el galicismo y el latinismo. Se rememoran los tiempos arcaicos, por lo que su narrativa y poética se basa en los elementos propios de la mitología grecolatina y en otras características de las épocas remotas. Y por último, se opone a la centralización del pensamiento y al regionalismo, indicando que todos somos ciudadanos del mundo y que no existe una cultura y costumbre en particular. Sus autores más importantes son: en cuanto al teatro, nos encontramos con los españoles Jacinto Benavente y Eduardo Marquina, con sus obras Los intereses creados y Las hijas del Cid. En cuanto a la prosa, nos encontramos al venezolano Manuel Díaz Rodríguez con su obra Ídolos rotos y al nicaragüense Rubén Darío con su obra Azul. Y en cuanto a la lírica, nos encontramos al colombiano José Asunción Silva con su obra El libro de versos y al mexicano Amado Nervo con su obra Los jardines interiores. La generación del 98 fue un movimiento cultural y literario que surgió a finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Este se originó principalmente en España entre un grupo de poetas, escritores y ensayistas nacidos entre 1864 y 1876, que se vieron muy afectados en el año de 1898 por la guerra hispano-estadounidense y por sus consiguientes crisis sociales, políticas y morales, y además la pérdida de diversos territorios encontrados en el continente americano y oceánico. Las principales características de este movimiento son: poseía un lenguaje castellano sencillo, es decir, un registro y un habla informal, para que así los escritos pudiesen llegar a todos los estratos sociales. Su principal propósito era elevar a España de su decaimiento y descrédito, para así dejar al país a un nivel similar a las otras naciones europeas y darle un espíritu que contribuyera a la solución de sus diversas crisis y problemas. En la literatura emplean elementos como los monumentos, los paisajes, los ciudadanos y la historia de la región castellana. Tratan de rescatar los valores de la patria y la raíz de los problemas. Sus principales modelos y autores son Berceo, Manrique, de Cervantes, de Quevedo y Larra. Los principales temas de gran exaltación son los valores patrióticos, el reconocimiento de España y la reconstrucción de diversas áreas sociales como la cultura, la economía y la educación. Su tipo de narración se basa en el vocabulario apropiado y la oración simple, evitando así la extensión de párrafos y la subordinación en sus escritos. Y además se crearon diversos géneros literarios, como por ejemplo la ficción narrativa y la novela lírica e impresionista, que fueron introducidas por Miguel de Unamuno y Azorín, respectivamente. Sus autores más importantes son: en cuanto al teatro, nos encontramos a los españoles José Martínez Ruiz y Manuel Machado, con sus obras Lo invisible y Desdichas de la fortuna. En cuanto a la prosa, nos encontramos a los españoles Leopoldo Alas y Ángel Ganivet con sus obras Cuesta Abajo y Granada la Bella. Y en cuanto a la lírica, nos encontramos a los españoles Miguel de Unamuno y Antonio Machado, con sus obras El Cristo de Velázquez y Soledades, Galerías y otros poemas. La generación del 14 o el novecentismo fue un movimiento estético, artístico y literario que surgió a principios del siglo XX hasta mediados del mismo siglo. Este se originó principalmente en España, entre un grupo de jóvenes intelectuales liberales que manifiestan su rechazo hacia la irracionalidad,
los subjetivos de sus predecesores y el arte del siglo XIX. Las principales características de este movimiento son: su principal afán es modernizar el pensamiento y el arte a través de la exigencia intelectual. Defienden la racionalidad y propugnan la vinculación del país a la cultura europea, por lo que critican el tradicionalismo y las ambigüedades casticistas. Su literatura se basa en un registro y habla selectivo, eficaz y moderno, que trata de evitar los rasgos realistas y sentimentales de los movimientos pasados. Además, cuidan mucho su estilo, ya que su principal objetivo es conseguir que sus obras estén bien hechas y que se basen en la profunda reflexión, por lo que es escaso en elementos ornamentales, es decir, componentes decorativos que tienen la intención de embellecer u otorgar valor al escrito. Y por último, se basan en el intelectualismo, ya que tratan de evitar lo sentimental. Es por esto que evitan utilizar la novela y la poesía y se basan en el ensayo. Sus autores más importantes son: en cuanto a los ensayos, nos encontramos al español José Ortega y Gasset con su obra La rebelión de las masas. En cuanto a la prosa, nos encontramos con los españoles Juan Ramón Jiménez con su obra Platero y yo, Gabriel Miró con su obra El obispo leproso y a Ramón Pérez de Ayala con su obra El curandero de su honra. El vanguardismo es un conjunto de movimientos artísticos y literarios que surgieron a comienzos del siglo XX hasta mediados del mismo siglo. Estos se originaron principalmente en Francia y España, y con el tiempo se expandieron por Europa e Hispanoamérica. Estos nacieron con el fin de protestar contra los modelos de la estética impuesta en el siglo XIX y contra los desastres producidos por diversos conflictos bélicos, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial. Las principales características de estos movimientos son: buscaban desafiar los límites impuestos por los tradicionalistas. Las ciencias y las nuevas tecnologías son un gran ejemplo e impacto para seguir. Cuestionaba la existencia del deseo de cambiar el mundo a través del arte y la evasión de la realidad. Es por esto que se basan en la absoluta libertad de expresión. Se oponían a los valores reivindicados por la sociedad burguesa a través de actos provocadores, desafiantes y sarcásticos. La literatura, especialmente en el género lírico, rompe los esquemas tradicionales de las composiciones y sus textos se crean a partir de la simultaneidad y la yuxtaposición de imágenes. Aquí surge el caligrama, que son imágenes textuales poéticas donde las letras se ordenan de tal forma que adopta la forma del objeto lírico. Y por último, proclama la autonomía del arte, ya que éste es libre en cuanto a su contenido y reivindica lo estético como valor artístico. El expresionismo surge en Alemania en 1905. Busca plasmar la subjetividad de las emociones humanas y expresar lo humano frente a la sociedad moderna e industrializada mediante los sentimientos melancólicos. Sus autores más destacados son el escritor austrohúngaro Franz Kafka y su obra Metamorfosis, el dramaturgo francés Frank Wedekind y su obra El despertar de la primavera, y el poeta alemán Gottfried Benn y su obra Morgue. El futurismo surge en Italia en 1909. Se propone el surgimiento de una tendencia nueva y dinámica que se base en la originalidad y el dinamismo. Sus principales temáticas abarcan principalmente la adoración a los objetos y máquinas del mundo moderno. Sus autores más destacados son el escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti y su obra Manifiesto Futurista, y el poeta ruso Vladimir Mayakovsky con su obra La nube en pantalones. El creacionismo surge en España en 1916. Considera la poesía como una totalidad lírica y una creación autónoma. El lenguaje se emplea libremente y considera elementos tipográficos o visuales para una poética más original y yuxtapuesta. Sus autores más destacados son el poeta chileno Vicente Huidobro con su obra Altazor, el poeta francés Pierre Reverdy con su obra La lucarne oval y el poeta español Juan Larrea con su obra Versión celeste. El dadaísmo surge en Suiza en 1916. Nace del supuesto de la inutilidad del arte y de la cultura tradicional. Este se oponía al positivismo, que era el pensamiento científico basado en el raciocinio, y también se oponía al convencionalismo. Sus escritos están apoyados en la espontaneidad e inmediatez, ya que su particularidad es el sinsentido de su gramática. Sus autores más destacados son el poeta rumano Tristán Tzara, con su obra Siete manifiestos Dada,
el escritor alemán Hugo Ball con su obra Flametti y el escritor Marcel Duchamp con su obra Escritos. El ultraísmo surge en España en 1918. Su objetivo es abolir los elementos innecesarios y ornamentales de las obras, por lo que rompen dicho esquema y utilizan las formas sintácticas habituales y tradicionales. Predomina el culto a la imagen y a la metáfora, y utiliza neologismos y tecnicismos. Sus autores más destacados son el poeta argentino Jorge Luis Borges con su obra Fervor de Buenos Aires y el poeta español Rafael Cansinos Assens con su obra El candelabro de los siete brazos. Y por último, el surrealismo surge en Francia en 1925. Aparece una nueva renovación al lenguaje literario y aporta nuevas técnicas basadas en el automatismo psíquico puro, que es la asociación de palabras e ideas incoherentes. No le da énfasis a la conducta moral humana, por lo que se profundiza en la irracionalidad de la vida. Sus autores más destacados son el escritor francés André Breton con su obra Primer Manifiesto del Surrealismo y el escritor francés Louis Aragon con su obra Aurélien.